Buenas tardes, soy Laura Hernández, soy profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha y en primer lugar quiero dar las gracias a la organización del Congreso INDOC por permitirme presentar esta comunicación que he titulado Juegos que hacen historia, el aprendizaje basado en juegos para el desarrollo de la escritura creativa en el aula. Bueno, la escritura creativa, como todos sabemos, es una parte esencial para el desarrollo de la competencia literaria y consiste en la capacidad de usar la escritura como medio para la expresión artística, literaria e individual, tanto de la propia cosmovisión como de la propia identidad y también de la propia visión del mundo desde una perspectiva social. El desarrollo de la escritura creativa implica el desarrollo de habilidades, saberes y competencias muy variados y en general es una práctica que no es muy habitual dentro del aula. Además, el alumnado adolescente siente cierta desmotivación hacia este tipo de tareas que implican el desarrollo de la escritura creativa. Muchas veces experimenta situaciones de inhibición, de bloqueo y de falta de confianza respecto a sus propias capacidades. Esto se debe en gran parte porque no está habituado a realizar con frecuencia tareas de escritura creativa, tiene una falta de hábito, de rutina de escritura y también porque muchas veces las tareas de escritura creativa se presentan como tareas muy complejas, muy amplias, en lugar de presentarlas como tareas sencillas y estructuradas en operaciones más simples que luego desemboquen en un producto final que sí que sea complejo. Pero si desde el principio le decimos al alumno que tiene que escribir un cuento o que tiene que escribir un capítulo de libro, que tiene que escribir un texto muy amplio, pues es normal que se sienta desbordado. En la búsqueda de elementos motivadores para que los adolescentes desarrollen su hábito de escritura, creemos que el aprendizaje basado en juegos, que es una estrategia metodológica altamente motivadora, puede resultar muy útil. El aprendizaje basado en juegos emplea los juegos, ciertos juegos que tienen cierto potencial didáctico como herramientas para la adquisición de ciertos objetivos de aprendizaje. Aunque también se relaciona con el ámbito de lo lúdico, se diferencia de la gamificación. La gamificación simplemente consiste en introducir elementos propios de los juegos en un contexto de enseñanza-aprendizaje, como pueden ser pues, premios o como pueden ser elementos de competitividad o como pueden ser puntuaciones. El aprendizaje basado en juegos, en cambio, lo que hace es introducir directamente el juego, un juego determinado que consideramos que puede contribuir a desarrollar nuestros objetivos de aprendizaje. Entonces, en este caso, para el desarrollo de las habilidades de escritura creativa, nos hemos centrado en determinados juegos en los que los jugadores tienen que desarrollar sus habilidades narrativas, tienen que contar una historia, normalmente durante el desarrollo de los juegos de modo oral, para lograr sus objetivos y ganar. Entonces, vamos a ver cómo estos juegos pueden implementarse en el aula y ayudarnos a que nuestros alumnos desarrollen su capacidad de escritura creativa, en este caso encaminada a la elaboración de narraciones. Para elaborar este análisis de estos juegos como herramientas didácticas, hemos elaborado un instrumento de análisis, lo hemos elaborado específicamente para este análisis, basándonos en bibliografía didáctica de la literatura, de didáctica de la escritura y también de aprendizaje basado en juegos. Los tres juegos que hemos analizado son un tanto diferentes. El primero de ellos es el más conocido, más famoso, es el juego de Dixit. Creo que todos hemos tenido la oportunidad de jugar a este juego. Ha sido muy premiado, actualmente hay más de 10 millones de ejemplares de Dixit vendidos y es obra de Jean-Louis Rovira y Marie Cardouat. Bien, como voy a explicar brevemente en qué consiste la dinámica del juego y cómo podemos emplearlo para nuestro objetivo de que nuestros alumnos desarrollen la escritura creativa. Bueno, en Dixit el objetivo de todos los jugadores es acumular puntos, gana el jugador que consigue más puntos. Los puntos solo se pueden obtener cuando uno desempeña el rol de cuentacuentos, que va variando a lo largo de la partida. El jugador que desempeña el rol de cuentacuentos tiene que lograr que el resto de sus compañeros identifique una carta determinada. En Dixit se caracteriza porque cuenta con unas cartas muy bonitas, ilustradas, con unas imágenes que además son muy motivadoras,
con imágenes estimulantes, a veces un poco surrealistas o oníricas. Entonces hay muchas cartas y el jugador cuentacuentos tiene que lograr que la mayor parte de los otros jugadores identifiquen una carta determinada. ¿Cómo lo va a hacer? Contando una historia. Pero esta historia no tiene que estar demasiado relacionada con la carta o de modo demasiado evidente, porque si no, todos los otros jugadores van a adivinar de qué carta se trata. Y si todos los jugadores adivinan de qué carta se trata, el jugador cuentacuentos no suma puntos. Solo lo suma si la mayoría o si muchos jugadores adivinan de qué carta se trata, pero no todos. De esta manera, a partir de ese estímulo que es la ilustración de la carta, cada uno de los jugadores tiene que articular una pequeña historia. Como vemos, este juego tiene una potencialidad didáctica interesante para el desarrollo de la escritura creativa, porque contribuye a que nuestros alumnos desarrollen la creatividad, la imaginación y además plantea un enfoque interdisciplinar en el que la literatura se conjuga con las artes plásticas, concretamente con la ilustración. Como algunos inconvenientes, podemos decir que no proporciona a los estudiantes las pautas adecuadas para la elaboración de su historia, esta se hace de un modo demasiado libre, y además las narraciones que se plantean, pues para que el juego tenga cierta rapidez, cierto movimiento, tienen que ser bastante breves. No obstante, el juego podría ser susceptible de adaptaciones. Podríamos plantear que esas narraciones que en un primer momento surgen en la partida de manera oral, luego tengan una elaboración escrita acorde con unas pautas de escritura en torno a la estructura, configuración de los personajes, etcétera, que proporcione el docente. Otra de las ventajas que tiene el juego es que recientemente se ha desarrollado, cuenta con numerosas expansiones que permiten entonces que haya más aumentar la rejugabilidad, que se dicen los expertos en juegos, es decir, que se pueda jugar al mismo juego muchas veces sin aburrirse. Y además recientemente se ha lanzado una aplicación para el móvil que un poco se basa en la misma dinámica que el juego de mesa, pero con la que se puede jugar online con otros jugadores de todas las partes del mundo. Entonces, nos parece un juego muy adecuado como punto de partida para una situación, para una tarea de escritura creativa, porque las imágenes resultan estéticamente muy bellas y permiten superar quizás ese bloqueo, esas inhibiciones, ese temor a la página en blanco que muchas veces tienen nuestros alumnos. Este estímulo de la creatividad y la imaginación se puede aplicar en situaciones de aprendizaje de todas las edades y todos los niveles. Es susceptible de adaptarse a múltiples situaciones de aprendizaje que luego elaboraremos y además destacamos su carácter interdisciplinar. Entonces sí que puede emplearse de modo adecuado. Pasamos ahora al análisis del el segundo juego de mesa con el que hemos trabajado, que se llama Storytellers, algo así como tejedores de historias. Es un juego editado en 2019, pero que su versión en castellano se ha comercializado en 2020. Sus autores son Wilfred y Mary Ford y sus ilustradores Smollett Cave y Pesenkin. Bien, este juego se orienta mucho más a la creación de un cuento y tiene dos modos de juego, un modo competitivo y un modo cooperativo, pero el objetivo en ambos casos es el mismo, es la creación de un cuento. Así, el juego nos proporciona dos tipos de cartas, cartas de historia y cartas de personaje. Y de la combinación de las cartas de historia y de las cartas de personaje se elaborará un cuento. Cuando el juego se juega en modo competitivo, lo que ocurre es que los jugadores em, intentan determinar cuál es el horizonte de expectativas de los receptores del cuento y, por tanto, eligen por votación secreta qué tipo de personaje o qué tipo de situación van a ser las que van a elegir sus compañeros. De manera que el jugador que más acierte cómo el colectivo cree que debe continuar la historia será el que finalmente gane. Al final, los jugadores conforman una historia a través de sus votos y entonces gana aquel cuyas elecciones entonces coinciden con las elecciones mayoritarias. Como principales ventajas de este juego, para su aplicación didáctica, tenemos que ayuda a identificar fácilmente los constituyentes de la historia. Es decir, aunque no hay una explicación explícita, esta explicación explícita la puede realizar el profesor. De alguna manera, el juego hace que veamos claramente cuáles son los personajes que constituyen una narración, dentro qué papel desempeñan, qué rol, y de alguna manera podemos relacionar muy bien
la configuración del juego con la teoría estancial de Greimas o, por ejemplo, o con una visión más clásica de los personajes de protagonista-antagonista, o también con las teorías de los arquetipos, y porque se refleja muy fácilmente qué tipo de personaje desempeña cada uno de los roles dentro de la historia. Las cartas de historia, por otro lado, se relacionan muy fácilmente con las estructuraciones clásicas de la historia. Entonces podemos ver como sucesos perturbadores, podemos ver pruebas finales, podemos ver cómo hay sucesos que se sitúan claramente en el nudo. El principal problema que encontramos con este juego es que el alumno no elabora la historia en sí misma, sino simplemente organiza sus elementos para crear una historia. Entonces, lo que creemos es que este juego también puede utilizarse como punto de partida para que luego sea el propio alumno el que elabore sus propias cartas de personaje, sus propias cartas de historia, y entonces lo utilice estos esquemas que le proporciona el juego para crear su propia historia. Otra posibilidad sería otra posibilidad sería sobre una historia ya creada utilizando todos estos elementos, alterar algunos y crear variantes. Al igual que ocurría con Dixit, en este juego también tenemos la unión entre la literatura con la ilustración, también tenemos un carácter interdisciplinar y creemos que también favorece la imaginación, la creatividad y la cooperación entre los alumnos. Quizás mm, el carácter colaborativo de este juego es mucho más evidente porque de hecho tiene un modo de construcción de la historia colaborativa que no encontrábamos en Dixit. El juego es adaptable a distintas edades y niveles y, como decimos, puede usarse como punto de partida para crear esqueletos de historias sobre los que luego los alumnos puedan elaborar sus textos narrativos escritos. Es verdad que la estética del juego quizás sea demasiado infantil como para utilizarlo en últimos cursos de secundaria o en bachillerato, y quizás sea más indicado para últimos cursos de primaria o primer ciclo de secundaria. Vale, pasamos ahora al tercero de los juegos que hemos analizado, que es Érase una vez. Érase una vez es el juego más antiguo de los que hemos analizado. Se edita por primera vez en 1993 y sus autores son Ralston, James Williams y Richard Lambert. En este caso, el objetivo del juego vuelve a ser crear una historia, pero una historia totalmente original. Entonces, es un juego que requiere un mayor grado de desarrollo de la competencia literaria y de la capacidad de crear historias, porque cada uno de los jugadores, al principio de la partida, recibe unas cartas de personaje y objeto. Su objetivo es contar una historia de principio a final empleando todos los personajes y todos los objetos que le han sido entregados. Entonces comienza uno de los jugadores como narrador y va contando su historia intentando incluir sus personajes y objetos. Pero el problema está que en el momento en el que este jugador mencione un objeto o un personaje eh, que, que esté en las cartas de algunos de sus rivales, este le arrebatará el turno de narrador y continuará él contando su historia. Las instrucciones explicitan que las narraciones deben ser coherentes, es decir, deben tener una cierta continuidad, por ejemplo, en el tipo de narrador, en el tema, los personajes, etc. Entonces, en este caso nos encontramos, por tanto, con un juego un poquito más difícil en el que la historia se articula a través, sobre todo, del personaje protagonista. Es el personaje protagonista el que va a ser el punto de partida de la historia. Esto es un mecanismo de construcción de historias bastante recurrente en niveles de secundaria y, de alguna manera, ayuda a estimular la creatividad y la imaginación. La historia está más o menos guiada porque tanto los personajes como los elementos se pueden relacionar con diferentes situaciones, como puede ser el suceso perturbador o el nudo, etcétera, o la prueba final. Sin embargo, no establece una estructura, no proporciona a estos a los jugadores narradores una estructura clara, como puede ser la estructura del viaje del héroe, como pueden ser las funciones de propio, como puede ser un esquema actancial. De alguna manera, quizás esto podría proporcionarlo el profesor para garantizar que esas narraciones que generen los alumnos van a tener una estructura adecuada.
También posee muchísimas posibilidades de rejugabilidad y además cuenta con 3 expansiones: Cuentos de piratas, Cuentos encantados, publicadas en 2013, y Cuentos de caballeros en 2014. Como digo, estas historias orales pueden fácilmente ser el punto de partida para historias escritas. Entonces, sí que nos parece una propuesta bastante interesante para aplicar en cursos superiores, no tanto en primer ciclo de la ESO como en los últimos cursos de la ESO o bachillerato. Como vemos, estos 3 juegos de mesa analizados contribuyen al desarrollo de la competencia narrativa en nuestro alumnado y pueden ser el punto de partida para situaciones de aprendizaje relacionadas con la escritura creativa. De manera más o menos explícita, todos permiten a nuestro alumnado interiorizar los esquemas narrativos y, sobre todo, estimulan la imaginación y la creatividad, impidiendo que estos lleguen a situaciones de bloqueo o a situaciones de inhibición. En cualquier caso, el juego se plantea como un punto de partida para una situación de aprendizaje más compleja y se necesita siempre de la guía del docente, porque el docente debe acompañar los 3 juegos para proporcionar pautas más explícitas sobre la estructura de las narraciones, el papel de los personajes y, para lograr que nuestros alumnos sean capaces de, partiendo de estas situaciones de juego estimulantes, generar narraciones completas, bien construidas, coherentes y cohesionadas. Muchas gracias.